¿Me veis? Sí. Sí, ahora sí. Vale, pues bueno, lo que comentaba, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la última sesión de los talleres de GeoGebra organizados por el Instituto de GeoGebra de la Comunidad Valenciana. Es una iniciativa puesta en marcha por la sociedad de profesores, a la que hay que agradecer la confianza en la puesta en marcha de los talleres. Y nada, como comentaba anteriormente, hemos tenido a grandes maestros, empezando el lunes por José Antonio Mora, que nos habló de la belleza y las matemáticas. Martes tuvimos a Bernat, que hizo un taller muy interesante sobre geometría en 3D, para iniciarse en geometría 3D. Miércoles tuvimos a Débora, que nos... ¿Fue miércoles? Miércoles, sí, Débora, que nos habló de... Bueno, nos hizo un taller sobre construcción de flores, precioso. Y ayer, jueves, tuvimos a Alejandro Gallardo, que nos hizo un taller sobre la estadística con GeoGebra, utilizando el módulo de estadística en GeoGebra. Y bien, y nada, hoy tenemos a Lluís Bonejuan, que bueno, lo voy a presentar como un amigo, el amigo Lluís, que fue nombrado el año pasado el mejor profesor de España. Y la anterior fue finalista. Es un profesor de secundaria y bachillerato que imparte clases en Alicante, en el IES Mare Nostrum. Un referente en el uso en la puesta en marcha de las aulas digitales en su centro y, por tanto, en el uso de herramientas, de otro tipo de herramientas que se usan en las clases tradicionales. Bueno, otro tipo, utiliza la tableta, utiliza aplicaciones, en fin, y de ese cambio metodológico, como comentaba anteriormente, que hace falta en las aulas. Y de eso nos va a hablar hoy. Hoy nos va a hablar de las aplicaciones en el aula usando GeoGebra. ¿Qué más puedo decir? Pues que es un referente también el uso de calculadoras en el aula, ha escrito diferentes libros para Casio, en fin, para revistas. También imparte clase en la UNED. Bueno, en fin. En fin, ya sobra. ¿Qué puedo más? ¿Qué puedo contar? Mil cosas. Vamos. Nada. Vamos a la hora, maestro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es que en primer momento todos los ponentes han sido, bien, me voy a organizar esto. Sí, sin problemas, venga, adelante. Vamos para adelante. Así que nada, manos ya puedes, ya a tope, ya. Venga, Luis, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Pina, por habernos invitado y gracias a la gente que estáis ahí, ¿no? Después de todo el cansancio acumulado que llevamos. Pero bueno, hoy ya acabamos. Hoy va a ser fácil, después de lo de mis compañeros, que ellos sí que son unos verdaderos monstruos en GeoGebra. Yo voy a hacer cosas sencillas porque un poco la idea mía es que sean los alumnos los que utilicen GeoGebra. Ya sé que estáis algunos por ahí, hay alumnos de Pina, tal vez hay alguno mío también. Esa es la idea, que conozcamos la herramienta y que podamos ir utilizándola poco a poco, ¿no? Bueno, entonces yo os voy a contar algunas de las experiencias de aula, algunas ideas, y a partir de ahí, pues después eso, como digo, que pueda servir sobre todo de inspiración para los compañeros que estéis ahí, de poder implementar pues alguna de ellas en el aula. Yo, como decía antes, hombre, hoy una tableta casi todo el mundo la tiene, entonces poder llevar una tableta en el aula no creo que sea demasiado complicado. El otro día me decían que yo soy afortunado, y es verdad, yo soy afortunado por tener mis grupos digitales, pero también contestaba que tener unos grupos digitales, eso no nace, eso se hace. Entonces, se hace un proyecto, se intenta ilusionar un poco a todo el mundo, ¿no? A los papás y a las mamás, al alumnado, a los equipos directivos. Y bueno, pues invertimos entre todos un poco y lanzamos ese proyecto adelante, ¿no? Que la idea es que propicie, desde luego, un cambio metodológico en el aula, trabajar un poquitín de otra manera, ¿no? Utilizando todo lo que tengamos
todas las herramientas que descubramos, que conocemos, y aprender, seguir aprendiendo y sobre todo en una asignatura como la nuestra, pues seguir avanzando, que creo que es lo realmente importante. El otro día comentaba que, bueno, todos sabemos ahora de esas, por poner un ejemplo distinto, de esas lavadoras que hay ahora inteligentes, ahora los de Balay sacan una también, ya sabéis que casi no hay que ponerle ni jabón, ¿no? Lo pones, lo recargas y ella ya va utilizando el jabón que quiere, ¿no? Entonces, todos los adelantos tecnológicos que existen, sería absolutamente ridículo, ¿no? que supiéramos de su existencia, de sus bondades, de todo lo que nos aportan y todo lo que supone de mejoras, ¿no? en cualquier campo, en cualquier aspecto, y que nosotros, por ejemplo, esa lavadora, ¿no? Pues la viéramos en un escaparate y pasáramos todos los días por delante de la lavadora y la miráramos y dijéramos, ¡jo, qué bien! Cuántas cosas hace, qué bonito, pero, eso sí, usted solamente es mirar, la puede mirar y no la puede tocar, ni siquiera la puede comprar, ni siquiera la puede utilizar. Eso no tendría ningún sentido. Entonces, yo creo que ocurre lo mismo con nuestra asignatura y con todas las herramientas de las cuales disponemos, ¿no? En este caso, estamos hablando de GeoGebra, lo que sea. Entonces, pues se trata de eso, se trata de utilizar todas las herramientas bueno, que todo el avance de la sociedad y demás nos proporciona, nos facilita, ¿para qué? Para seguir aprendiendo más, para llegar más lejos, para que nos facilite las cosas, ¿no? Y que desde luego pues haga nuestras clases pues más atractivas, que sean más de pensar, de investigar un poquitito más, un poco esa es la idea. Y sobre todo también de que si nuestro alumnado tiene esos dispositivos, que los puede tener por lo menos una gran mayoría, y si no, podemos arbitrar también desde los centros educativos un poco la manera de que si alguno no tiene esas posibilidades de que se puedan tener, pues para que toda esta tecnología llegue a todos y que no existan esas brechas de las que hablamos muchas veces, ¿no? Yo desde aquí os invito a que si, bueno, en algún momento dado queréis poner un proyecto de este estilo en funcionamiento, en marcha en vuestros centros, que me preguntéis y os decimos todas las cosas que nosotros vamos haciendo, que vamos descubriendo, que vamos implementando, los contactos que vamos generando, las colaboraciones entre unos y otros, los diferentes estamentos que forman el instituto, para sacar estas ideas adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier momento me podéis preguntar cuando queráis, no necesariamente ahora en esta ponencia. Bueno, entonces vamos allá. Como os he dicho, yo voy a hablar de pequeños trabajos en el aula que lo que consigan es descubrir la herramienta al alumnado y que vayan trabajando. Entonces, serán básicamente actividades de segundo, tercero, cuarto. Si me da tiempo, pues os enseño alguna de bachillerato que he hecho estos últimos meses. Y bueno, son ideas que luego las tenéis porque Pina las ha colgado por ahí, ¿vale? Bien, entonces voy a empezar con tercero de la ESO. Por ejemplo, en tercero de la ESO tenemos todo aquello de las transformaciones geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas bueno, todas estas actividades de transformaciones geométricas se pueden hacer a mano, desde luego, en un papel cuadriculado, pero no tiene el atractivo ni la vistosidad ni el interés, ni genera seguramente el interés que puede generar hacerlo con GeoGebra, ¿no? Y como digo, llegar un poco más lejos. Entonces, uno puede pensar que, bueno, pues el mundo está lleno de simetrías, pero a lo mejor no hay tantas, ¿no? O sí, no lo sé, o sí. Entonces podemos verlo. Entonces, una de las cosas que descubrí fue, bueno, pues a lo mejor no hay tantas simetrías o aquellas cosas que no lo son, pues podríamos intentar hacerlas y a ver qué pasa, ¿no? Y generar un poco esa curiosidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora cuando hemos estado confinados, pues ha sido una actividad que hemos hecho desde casa. Cada uno tenía que buscar un poco en su casa.
pues buscar simetrías o no, o generarlas, o ver qué puede ocurrir. Entonces, os voy a presentar la que yo hice en un momento dado, ¿vale? Entonces, voy a presentaros mi pantalla, a ver. Pantalla completa aquí, vale. Bueno, ahora estaréis viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Es això, Pina? Pina. Sí, sí, hay un problema que está en bucle. Espera, no sé por qué está... Sí, no, pero eso será normal, ¿no? Eso será normal ahora, pero ahora ya estará bien, ¿no? Eso es, muy bien, muy bien. Vale. Entonces, bueno, pues yo la primera que se me ocurrió, como yo también estaba confinado en casa, pues dije, bueno, pues mira, vamos a ver esta. A ver, vamos a abrir una. Abrir. Y, opa. Bueno, me imagino que todo el mundo sabe lo que es esto. Sabéis lo que es esto, ¿verdad? Esto es una aceitera, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto no es un objeto simétrico, ¿vale? No es un objeto simétrico, pero bueno, podríamos hacer a ver qué pasa si lo hacemos simétrico. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió fue decir, va, pues voy a coger, por ejemplo, esta imagen y fijaros, vamos a aprender alguna cosilla más también, mira, y la voy a cortar por aquí. Me voy a quedar con la mitad de esta aceitera, ¿vale? Entonces, el archivo me lo voy a guardar. Archivo, vamos a decirle guardar como. Esto es el Paint, ¿eh? Esto es el Paint. Entonces, vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a hacer lo siguiente. Fijaos que es una fotografía que yo hice, le he puesto un papel de cocina detrás en blanco para que se vea bien, pero lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Me voy a ir a Internet. Me voy a ir a Internet y voy a poner remove BG. Ya me sale aquí abajo, remove BG. Ahora os lo escribo si queréis. ¿Queréis lo escribo aquí? A ver, igual lo puedo escribir por aquí. No sé. Luego os lo escribo si no. Remove BG. Y mirad, y así esta no sé si la utilizáis, si la conocéis, pues de paso pues ya la conocéis. Entonces, esta aplicación lo que hace, me gusta, porque lo que va a hacer es una imagen que tenga, me la va a dejar en formato PNG, pero de manera muy sencilla, sin preocuparme mucho. Fijaos, la voy a cargar. Me la había dejado en aquí, aquí, Setrillo. No sé si lo había dejado aquí, no lo sé. Bueno, da igual. Como el ejemplo. El ejemplo, sí, es este ejemplo, vale. Vale. Abrimos, fijaos, esta es la imagen, ¿de acuerdo? Y veis cómo ya ha puesto todos los cuadritos estos y la ha recortado y la ha dejado ya perfecta, ¿de acuerdo? No tiene fondo. Luego la utilizaré para otras actividades. Bien, luego desde aquí podéis hacer edit y podéis ponerle otros fondos, podéis trabajar un poquito la imagen, pero bueno, mi idea era quitarle el fondo. Vale, y entonces le doy a descargar y cuando le doy a descargar, si os fijáis, le pone el mismo nombre, Setrill ejemplo, y luego pone remove BG, preview PNG. Vale, pues yo no la voy a tocar, la voy a bajar así. Y me la voy a descargar. La guardo, aceptar, bueno. Y la tengo, pues bueno, me la ha dejado me la ha dejado en descargas. Tendré por aquí. ¿Veis? La tengo aquí. ¿De acuerdo? La puedo coger, me la puedo llevar, pues, no sé, al escritorio, por ejemplo. Voy a dejarla aquí en el escritorio pegar. Vale. Y ya fijaos que en el propio escritorio ya se ve que no tiene el fondo, ¿no? Entonces me voy a ir a GeoGebra. Voy a GeoGebra y aquí sabéis que hay diferentes maneras de enganchar una imagen,
desde aquí, desde insertar imagen desde archivo o portapapeles, si la tenemos, que la hemos hecho con copiar anteriormente, o también aquí, en esta, tenéis aquí imagen, ¿de acuerdo? Y desde aquí también la podríamos cargar, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos sitios, la cargamos. Edita, insertar imagen desde archivo. Bueno, yo la había puesto en el escritorio, creo, y aquí la tengo. Cetril, ¿veis? Y la cargo. Bueno, está enorme. La imagen es enorme, entonces, fijaos que me viene determinada por estos dos puntos, A y B. Yo lo que suelo hacer es, digo, va, pues voy a cambiarle las coordenadas a B y voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que B es el punto A y al punto A le voy a sumar, pues por ejemplo, digo, va, pues quiero que tenga de ancho 5 o 6 unidades. Pues le voy a decir, por ejemplo, 6 unidades en el eje X y la altura en principio que se quede con la que tiene el punto A. 0. Cierro, ¿vale? Y ya tengo la imagen pues un poquitín más pequeña. ¿De acuerdo? Y ahora la puedo coger desde aquí, desde A, y fijaos, me la voy a colocar ahí, en el eje de las Is. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hago la simetría. Hago la simetría axial, dice, elige primero el objeto y luego el eje. Eliges el objeto, luego el eje, y bueno, pues tenemos otra cosa, no sé lo que es. Bueno, pues es una aceitera que, bueno, igual da que eches por la derecha, por la izquierda, no sé, igual el gancho lo podría tener por la parte trasera, no sé, al final hemos hecho un diseño diferente, ¿no? Podríamos haber cogido la otra mitad de la aceitera y ver también qué pasa. Y entonces, pues bueno, vamos de alguna manera haciendo nuestros diseños, nuestras propias construcciones de elementos que, bueno, que en principio no presentan simetría, pero nosotros los hacemos simétricos y hacemos cosas nuevas, ¿no? Voy a enseñar, para no hacer otra vez todos los pasos, os voy a enseñar el documento que está colgado que ha colgado Pina, y así lo veis ya entero. A ver, aquí. Y así lo veis. Este ya lo tengo hecho. Vamos allá. ¿Veis? Aquí, en este, pues tenemos la mitad de la foto. Esta sería la foto original y esta es la otra mitad. ¿De acuerdo? Y hemos diseñado, hemos construido otros elementos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, pues ya se abre todo un mundo, ¿no? Cada uno, pues que tiene que empezar a buscar, empezar a imaginar y empezar a crear cosas a partir de objetos, a partir de las posibles simetrías que podemos encontrar, ¿no? Voy a enseñar algunas que hicimos, que me gustaron mucho, de algunos alumnos y algunas alumnas. Esta es una que hicimos en una clase hace unos años, fijaos. Bien, esta es Paula y estas son las hermanas gemelas de Paula. Son trillizas, ¿veis? Entonces, ya escogimos esta foto de Paula, la hicimos en clase. ¿Por qué la escogimos así? Bueno, pues porque con las gafas nos resultaba una foto interesante. Y luego, fijaos en la forma del pelo, lo llevaba recogido hacia un lado. Entonces, al hacer ese corte vertical y luego hacer sus simetrías, pues fijaos qué cosa más bonita, ¿no? ¿Verdad? Pues aquí tenemos a la hermana de Paula, una de las trillizas, y a la otra hermana de Paula, pues otra de las trillizas, ¿de acuerdo? Y nada, pues ahí quedó. Voy a enseñar otro que también me sorprendió mucho. Esta es de una alumna mía, de
Esta no es mía, ¿eh? Esta es de Lucía. Bien, pues Lucía presentó lo siguiente. Esto fue uno de los primeros descubrimientos míos, ¿no? Dije, jolín, esto. Cogió esta taza, fijaos, y lo mismo, la cortó. Entonces después, cuando hacemos las simetrías, en este caso son todas simetrías verticales, pues bueno, en vez de una taza lo que tenemos es un tazón y en vez de una taza aquí lo que tenemos es un vaso. ¿De acuerdo? Y nada, pues esto solamente sencillo, hacer unas fotos, podemos quitarle los fondos para que se queden más limpias con esa aplicación que os he dicho. Y bueno, pues vamos haciendo nuestras creaciones. ¿Vale? Voy a apagar esto. Vale. Entonces, esas son unas primeras actividades. Y yo no sé qué pasa en vuestros centros, en el mío sí que pasa. En el mío, las profesoras de plástica, cada mes, cada 2 meses, en la entrada al instituto hacen unas exposiciones súper bonitas con los trabajos que hacen los chavales y las chavalas en clase, ¿no? Y a mí me da una envidia, me dan envidia sana, ¿eh? Una envidia, y yo siempre les digo, jo, qué bonito, ¿no? El poder ver todo esto. Bueno, pues yo de hace tiempo también digo, pues, ¿por qué no puedo hacer yo también mi propia exposición, ¿no? Con los trabajos que haga el alumnado, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Y nada, pues entonces los trabajos que van haciendo les intentamos dar un formato y después hacemos una exposición también como lo hacen los de plástica, para que vean que los de matemáticas pues también podemos ser creativos y hacer pues matemáticas bonitas, ¿no? La belleza de las matemáticas que nos hablaba Mora el primer día. Entonces, este año, como estábamos confinados, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues os lo enseño. Mirad, hemos creado un Padlet. Un Padlet, no sé si conocéis, un Padlet es como hacer una especie de corcho, ¿de acuerdo? Ahí tenéis cómo se hace desde padlet.com. No es gratuita, pero bueno, pero te deja hacer de forma gratuita, te deja hacer, creo que son 5 Padlets, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues nosotros hicimos uno, mirad, este de aquí, transformaciones geométricas mientras estamos confinados, ¿vale? Entonces, pues el alumnado pues fue enviando sus trabajos. Aquí está el que os acabo de enseñar, que era mío, y veis, y un poco, pues cada uno hace o construye su idea, ¿de acuerdo? Cada uno coge un elemento, pues aquí tenéis, por ejemplo, Ricardo, que cogió el gato, le corta por la mitad, y fijaos, aquí tenéis el gato con los ojos cerrados, aquí está medio dormido y aquí está espabilado. Bueno, Pablo trabajó diferentes simetrías con una foto de una mariposa, pero este año cada vez la gente te sorprende, ¿no? Con alguna cosa. Entonces, este año, Laia, Lorena y compañía, pues bueno, me sorprendieron con esto. Fijaos aquí, mirad esto. Entonces, empezaron a partir de pequeños objetos, de triángulos, de cuadriláteros y demás, pues hacer una construcción y luego haciendo las simetrías, pues construyendo imágenes como esta. Bueno, yo me quedé alucinado. Luego estuve buscando por internet a ver cómo se les había ocurrido esto. Bueno, pues no importa tampoco, ¿no? Es decir, al final han buscado una idea, la han ido trabajando y la han ido construyendo, ¿no? Bueno, ya Laia, que no sé si estará Laia por ahí, jolín, Laia, pues fíjate tú, menudo trabajo que hay aquí, ¿eh? Con estas imágenes que han ido construyendo. Sara, también, que construyó esta mariposa, ¿de acuerdo? Esto me dejó alucinado, porque, claro, tú tienes unas ideas, tú piensas unas cosas, pero luego
pues los alumnos pues también tienen las suyas y son creativos en ese sentido, ¿no? Pues bueno, pues hay que dejar ahí un espacio para que, bueno, pues ellos vayan creando, vayan haciendo sus diseños y dices, bueno, pues ¿esto con qué tiene que ver? Pues no lo sé, tiene que ver con las matemáticas, pues hombre, algo tendrá que ver también, ¿no? Todas esas simetrías que han ido construyendo. Aquí, pues este es futbolero, pues nada, vamos a cambiar el escudo del Madrid y del Barça, a ver qué tal. Bueno, estuvo trabajando ahí una guitarra con diferentes cosillas, ¿vale? David, que está ahí con una foto de un reloj, pues lo mismo. La mayoría son verticales, ¿eh? Pero bueno, hay otras. Y fijaos, esta alumna tenía ilusión de tener 2 loros y tenía uno. Pues mira, ya tiene 2, ¿ves? Ya tiene la parejita en casa, sin quererlo. Pues nada, ¿eh? Y bien, pues diferentes imágenes que han ido haciendo sus propias construcciones, ¿vale? Bien, esto por una parte, Pero luego os voy a enseñar otras ideas que esto me pasó hace un tiempo, pero bueno, lo tengo aquí, mirad. Os voy a enseñar primero desde el navegador. Bueno, ya lo habéis visto ahí, pero bueno, vamos al navegador y os voy a poner Colegio El Palmeral. El Colegio El Palmeral de Alicante. Bien, el Colegio El Palmeral de Alicante es el colegio que tenemos nosotros, a ver si imágenes que sale. Mirad, aquí, esto es lo que me interesaba. El Colegio El Palmeral, nosotros es un centro que le tenemos adscrito, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que hacemos todos los años, yo llevo muchos años, me bajo con algunos de mis alumnos y hacemos una actividad con ellos en sexto de primaria. Alguna actividad, pues cada vez una, ¿no? Entonces, mirad, si veis esta imagen, yo no sé vosotros lo que veis. ¿Vosotros qué veis? Va, Pina, tú que estás ahí con el micrófono, ¿tú qué ves cuando ves esto? Quina. Esta, la del Palmeral, el logo este que tengo aquí a la derecha. ¿Tú qué ves ahí? Yo veo rotación, ¿no? Rotación. Bueno, pues bien, ¿no? Uno ve solo una palmera, algunos solamente ve una palmera. Luego simetría, ¿no? Claro, pues otro que mira con la mirada matemática, pues a lo mejor dice, pues ahí hay giros, ¿no? Ahí parece que hay también alguna simetría, ¿no? Pues oye, ¿y pues por qué no trabajamos esto? Vamos a trabajar esto, ¿vale? Entonces, pues mira, os la enseño aquí. Estuvimos trabajándola en clase y la veis, ¿eh? Estaba toda... Y luego, bueno, casi que la hicimos prácticamente, ¿ves? Había movimientos ahí, pequeños giros y bueno. Entonces, en esa actividad, en una de las actividades de transición, lo que hicimos fue bajamos allí y una de mis alumnas, pues pasito a pasito, ¿no? Iba creando el logo y los chavales de sexto, pues estaban ahí todos con los ojos ahí súper abiertos. Yo les dije, no podéis decir hasta el final, ¿eh? Cuando lleguemos al final, si queréis, decís todos a la vez, y entonces ellos vieron aparecer su logo al final, con sus colores, con su todo, y nada, pues muy bonito, interesante también para la transición en este caso, ¿vale? Bien, y ahora os voy a hacer otro ejercicio, esto voy a ir quitando, no sé si estará por ahí David Galeana, no sé si está. Sí. Está. Bien, pues si David está, David, esta te va a servir para ti para el año que viene, ¿vale? Porque como David se va a ir a trabajar a Torrellano, ¿no? David va a Torrellano. Entonces, pues nada, vamos a hacer la de Torrellano. Gracias, Lluís. Hombre, esta está dedicada para ti, ¿vale? Entonces os cuento, mirad, os cuento esta. A ver por dónde la tengo. Aquí. Vale. Fijaos, voy a mostraros. Mira, David, esto es una rotonda
Una rotonda que hay entre Alicante y un pueblo que está aquí cerquita, a unos 8 kilómetros o así, y hay esta escultura, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, el Instituto de Torrellano, ¿verdad, David? Ahora ha tomado como logo del instituto, ha tomado esta silueta, ¿sí? Entonces, yo iba por aquí con mi bicicleta y a lo mejor uno pasa y ve esto y no sé, pues aquí se pueden ver muchas cosas, yo qué sé. Alguno puede decir, ahí hay unas flechas, pero no están los indios. Otro a lo mejor dice, esto es una cresta de gallina, pero tampoco está la gallina. Y otro puede decir, yo qué sé, pues yo lo que veo aquí es un giro, ¿de acuerdo? Yo veo un giro. Entonces dije, pues vamos a trabajar sobre esta foto. Venga, pues vamos a trabajar sobre esta foto, a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a insertarla. Vamos a insertar esta foto, a ver esto. Vamos para acá. A ver. Aquí. Y debe ser esta. Vamos a verla. Bueno, y en esto lo mismo, en esto me vais a ayudar, ¿eh? A ver qué tal. Bueno, vamos a ponerla por aquí, la foto. Entonces, bueno, una vez que tenía ahí la foto, que tenemos ahí la foto, vamos a hacernos preguntas. Vamos a hacernos preguntas y yo la primera pregunta que voy a haceros es, ¿vosotros pensáis que el escultor ha girado siempre el mismo ángulo o no? Así a primera vista. ¿Pensáis que sí? ¿Pensáis que no? O a lo mejor depende de la foto desde donde lo haya hecho. No lo sé. ¿Qué pensáis? ¿Alguno? ¿Podéis decir algo? Podéis decir, podéis levantar la mano, podéis coger el micrófono. Ahora que digo en Perasí. ¿Qué dicen por ahí? A ver. Rotaciones, dicen, ¿no? Rotaciones, bien, rotaciones. Miguel. Bien, y entonces, pero la pregunta que tenemos que contestar es, la persona que diseñó esta escultura hizo una rotación ahí o hizo un giro ahí y giró siempre el mismo grado o el mismo ángulo, o la pregunta puede ser otra, puede ser, ¿cuántos grados ha girado cada uno de esos cuadriláteros que hay por ahí? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo haríais? Entonces, parece que sí, ¿no? Que sí que haya girado los mismos ángulos. Parece que sí. Puede ser, pero puede ser, o quizá, bueno, dicen, ¿eh? O quizá un ángulo más amplio la segunda vez, es decir, para crear la tercera, ¿no? La tercera. Vale, parece, ¿no? Parece que hay ahí un giro un poquitín más grande, ¿no? Que podría ser debido también a desde donde se ha hecho la foto o no. Bueno, bien, pero ahora ¿de qué se trata? Pues se trata de que investiguemos esto, porque si he hecho una pregunta, a ver, ¿y cuánto gira? ¿De cuánto es el giro, no? Entonces, ahora tienen que surgir ideas aquí. Ideas. ¿Cómo lo podríais hacer? Dice Mora que la foto está hecha en un plano paralelo a las láminas. La foto, ahí hay una rotonda. Entonces yo cogí un punto, desde un punto cualquiera de la rotonda, me paré allí con la bicicleta y hice la foto. Hombre, puede ser que sea, ¿no? Depende de la posición donde la haya hecho, que el ángulo sea uno, sea otro. Luego os cuento al final. No vamos a revelar el secreto ya de entrada. Pero, entonces, pero hay que investigar ahí un poquitín y decir, ¿cuánto ha rotado? ¿Cuánto ha sido la rotación que ha hecho el primer cuadrilátero y cómo lo puedo saber? Porque, hombre, tampoco se trata de que uno haga el cuadrilátero, de que lo pinte y que vaya probando giros hasta que le dé. No, vamos a investigar este asunto. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo podría hacer? Si alguno me dais alguna idea, bien, y si no, pues... Comenta Mari Carmen de conocer el eje de rotación. Vale, vamos a poner un punto. Andrés dice, el problema es que las tres partes no deben estar en el mismo plano. Bueno. Bien. Esa es una buena observación. Vale, esa la podemos decir ya. Al final, ahí efectivamente hay una rotación porque luego un día me metí en la rotonda y lo vi mejor. Entonces, hay una rotación
no solamente en el mismo plano, sino también del propio objeto en otro plano, es verdad. Y se nota sobre todo en la última, ¿no? En el último cuadrilátero se nota más, porque parece esto prácticamente recto. Es cierto, es así. Hay otra rotación, pero bueno, la otra rotación, como no la podemos hacer, vamos a pensar que están solamente en el mismo plano. Entonces vamos a empezar pues vamos a poner, por ejemplo, aquí un punto, ¿no? Para, ¿se ve bien? A ver, opciones. Sí, sí. La letra se ve, Sí, 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 sí. ¿sí? Vale, pues entonces no toco nada. Vale, entonces, Bueno, yo sí. ideas que se fueron ocurriendo, que fueron apareciendo, fueron, pues podríamos coger y vamos a pintar una circunferencia, a ver si todo eso va bien, ¿de acuerdo? Vamos a pintar primero un punto aquí, ¿no? Aquí en esta puntita, y vamos a pintar una circunferencia, ¿vale? Y hasta ahí ese punto, bueno, parece, no, ahí. Vale, parece que más o menos la cosa va bien, ¿no? Parece que efectivamente son las tres piezas son iguales y han rotado. Vale, bien, pues han hecho ahí una rotación y ahora quiero saber cuánto han girado. Bueno, pues como cuánto han girado, pues podría hacer lo siguiente. Digo, pues voy a hacer la recta que pasa por este punto y por este punto. ¿De acuerdo? Ya tengo una recta y ahora vamos a venir aquí y vamos a colocar este segundo punto. Y voy a hacer también la recta que pasa por este punto y por este. Luego, si no, se puede ajustar un poco con la vista y ya está. Bueno. Bien, ¿y qué podríamos hacer ahora? Podríamos hablar, fijaos que esto está hecho en tercero. Podríamos hablar de las pendientes, de las expresiones de esas rectas, pero ahí, por ejemplo, pues bueno, el concepto de tangente todavía no lo saben en tercero de la ESO. Pero bueno, en cuarto podríamos hablar de ello, ¿no? También. Pero bueno, tenemos una herramienta, ¿no? Tenemos una herramienta por aquí, a ver, que me dice ángulo, a ver, no me acuerdo dónde estás. Ángulo entre dos objetos. Aquí está, ángulo. Vale, ángulo, fijaos, dice, puedes escoger 3 puntos o 2 rectas. Vale, pues yo voy a escoger esta recta y esta. Bueno, lo he elegido al revés. Entonces me da 331. Sabéis que hay que escoger antihorario. Entonces voy a escoger esta y esta, ¿vale? Y me dice, mira, ahí hay un ángulo de 28,6 grados. Bien, pues ahora vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. Lo mismo. Vamos a pintar aquí el punto en este extremo y vamos a hacer la recta que pasa por esos dos puntos. Vale. Ya la tenemos y lo mismo. Vamos a ver qué ángulo existe entre esta recta G y entre esta H. Y bueno, como veis, pues sí que hay una ligera diferencia, como apuntaba alguno, de unos 4 grados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿y ahora qué podríamos hacer? Pues como decía Alejandro, ¿no? Los de mate también tenemos que ser ahí un poco, hacer las cosas bonitas, ¿no? Okay, pues vamos a hacer un perdón. Aquí ahora me he ido. Se me ha ido la vista algebraica. Vale. Vamos a pintar un polígono. El primero. Fijaos. Vamos a coger aquí un punto. Bien. Aquí otro. Este otro. Este de aquí otro. Y cerramos. Vale. Ya tenemos el primero. Y pues vamos a darle un poco de color. Vale, ahí le tenemos. Bueno, pues ya tenemos el primer cuadrilátero. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
pues vamos a coger y lo vamos a girar y así estamos un poco pues comprobando, ¿no? que todo lo que estamos calculando pues funciona bien, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer un giro alrededor de un punto y nos dice, escoge en este orden, primero el objeto que tú quieres rotar, el centro y el ángulo, ¿vale? Pues vamos a coger el cuadrilátero, el centro de giro es el punto C y el ángulo, fijaos, pues le vamos a cambiar aquí y este nos decía que era el ángulo alfa o 28,6. Pues podemos poner 28,6 o podemos poner alfa. 28,6, por ejemplo. ¿Ok? He escogido, no he pillado vale. Aquí, cuadrilátero, lo cojo desde aquí. Cuadrilátero, el centro de giro, 28,6. Vale, y ahí lo tenemos. Bien, entonces le vamos a cambiar el color. Por ejemplo, este. ¿Vale? Y ya está. Bien, de momento la cosa parece que funciona, ¿no? Y nada, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una rotación. Vamos a coger el cuadrilátero. El centro de giro sería este, punto C. Y ahora a nosotros antes nos ha dicho que había hecho un giro de ¿dónde está? No sé si lo he borrado. Igual al echar para atrás antes. 32 era más o menos, creo yo. 32 con algo, ¿no? Sí. Igual al echar para atrás antes. 32,2 ponen por aquí, sí, 32,2. Vale, pues 32,2. Lo habré borrado. Vale. Bueno, ahí se va un poquitín, ¿veis? Ahí se nos va un poquitín, ya os cuento. Justamente se nos va la imagen un poquitín porque, como os he dicho, sí que es cierto que hay un giro que no está en ese plano de la propia escultura, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, si ahora vamos quitando por aquí puntos y vamos quitando rectas y demás, pues se nos queda. Vamos a quitarlos ahí poco a poco. Puedo seleccionar todos, pero bueno, para que lo veáis. Y vamos limpiando la imagen. Esta no, esta es C1, esta no. Vale. Y esta no será tampoco. Ahí cerramos esta no. Y esto de aquí. Bueno, y las etiquetas también las podríamos quitar. Vale. En cualquier caso, fijaos. Podemos quitarlo. Y bueno, pues ese es tu logo, David. El logo de tu instituto. Hemos diseñado, pues si lo hemos hecho, pues exactamente pues igual, ¿no? Quitando ahí un poquitín lo que decíamos antes, de ese giro ¿vale? Bueno, pues es una actividad que podemos hacer en clase y me gusta ¿por qué? Pues porque nuestros alumnos conocen este elemento, porque lo han visto, porque han pasado con el coche, con sus bicis, con sus padres, con quien sea. Desde luego los de Torrellano también lo van a conocer porque es el logo de su centro, ¿no? Entonces, pues nada, sencillo. Aparece ecuaciones de rectas también. Ecuaciones de una recta que pasa por 2 puntos. Luego podemos ir contrastando también si eso de forma analítica, pero es complicado porque, claro, aquí, si no tuviéramos la herramienta, pues calcular esas ecuaciones, ¿no? Con puntos que nos salen ahí, no necesariamente naturales, pues ya sabéis, son decimales y la cosa se complica. Entonces, las herramientas lo que hacen es facilitarnos esa labor, ¿no? Para hacerlo mucho más rápido, ¿no? Nosotros podemos contrastar. Aquí nos dicen... Lluís, nos dicen que se parece a la estrelicha, que es una foto, que es una planta, ¿no? Es una planta... no lo sé. Por internet, sí, es una planta que se distribuye en Sudáfrica. Bueno, en fin.
No sé el significado realmente de la escultura cuál es. No lo sé. Eso David cuando llegue que lo investigue y que nos lo cuente un día. Es una flor, nos dice. Una flor. La vemos con frecuencia. Sí, es esa que tiene color naranja. Sí. Bien, bueno, pues nada. Venga, vamos, y así hacemos más cosas. Fijaos. Bueno, otra cosa que os quería comentar, seguir con esto un poco, bueno, pues que resulta que, aunque no lo parezca, las marcas de los coches, vais a ver que en este tema nos dan mucho juego, muchísimo juego. Va, y vamos a empezar con una. Os voy a enseñar una. A ver, por ejemplo, otras las pasaré rápido, pero os las enseño. A ver, tenía una que era esta, el Hyundai, ¿vale? Las marcas de coche os van a dar muchísimo juego, ¿eh? Mirad, aquí tenemos el Hyundai, todo el mundo lo conoce, ¿no? Esto. Entonces, fijaos, ¿por qué me gusta esta? Esto hicimos un estudio también de muchas marcas, el alumnado las iba buscando y fijaos, esta pues, en fin, esta presta para bastante, podemos hacer el corte así, podríamos hacer el corte también en horizontal y a ver qué pasa, Entonces, vamos a hacer así y fijaos, pues ¿esto qué es? Y lo más fácil es decir, pues esa es una simetría vertical, vale, pues bien, pues vamos a verlo, el objeto, el eje y ahí tenéis. Pues esta no sé, como no sea el nuevo logo del Hyundai, igual allí en Japón, o estos son coreanos, ¿no? En Japón igual nos lo cogen, ¿no? Y dicen, mira, pues esto no es, jolín, pues esto no es una simetría horizontal, ¿no? Podríamos hacer un corte, también si no lo tenemos claro, si es una simetría, esta no es vertical, si es horizontal o no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de simetría es? ¿Qué tipo de simetría es? Pues habrá que verlo. Le vamos a borrar y fijaos, vamos a ponerlo aquí. Tengo el punto, el origen de coordenadas ahí y le voy a decir que me haga una simetría central. Una simetría central, objeto, punto y pues nada, ahí tenemos. Fijaos. Hombre, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, hemos descubierto ese otro tipo de simetría, ¿de acuerdo? A veces esa no la tenemos muy clara, ¿vale? Pues nada, podemos probar. ¿Os ha gustado esta? Vamos a otra, va. Vamos, cierro. Esto lo tenéis ahí. Vamos con otra. Mirad, otra que me gusta, que también trabajamos en clase. Vamos a abrir aquí uno nuevo. No guardar. Vamos a otro. Mirad, vamos a ir un momentito a internet. Y vamos a buscar el Mitsubishi. Mitsubishi, este. Venga, vamos a ver las imágenes. Ya no salen los coches, vamos a poner logo del Mitsubishi. Vale, y aquí tenemos el Mitsubishi. Y entonces, ¿qué veis ahí? ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Alguno que me diga? ¿Vemos otra vez giros? ¿También simetrías? ¿Sí? Un giro, te dicen, sí. Giros sí. ¿Y simetrías veis? Las dos cosas. Las dos cosas. Bien, va. Pues este vamos a atacar, pero aquí el personal así de primeras dice, giro. Pues giro. Vamos a ver. Y dice, pues vamos a construirlo, ¿no? Y entonces uno podría decir, vamos a poner esto así. Dice, pues yo pues lo voy a hacer a mano. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo a mano. Dice, pues esto será así más o menos. Vamos a poner así. A ver, más o menos, ¿no? Esto es esto, ¿no? Así, aquí y aquí. Dice, vale, pues uno ha construido ese cuadrilátero y
Bueno, pues ya está. Esto está chupado. Chupado. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora dice uno, pues he visto un giro. Va, pues vamos a girar. Vamos a girar este elemento. Perdón. Lo he hecho mala, que es aquí. Girar. Vamos a quitar toda esa basurilla que hay por ahí. Aquí. Girar. El cuadrilátero. Y el centro de giro sería el punto A, ¿no? ¿Y cuántos grados tengo que poner? ¿Cuántos grados? Va. 120. 120, bien, vaya, 120. ¿Quién ha contestado? Mora. Mora, joder, eres alumno aventajado, Mora. Bien, y ahora este... Yo lo he hecho con mis alumnos. Que contesten ahí, que contesten en el foro, que pidan la palabra sin pedir, que contesten rápido. Y ahora giramos este, ¿no? También, venga, el cuadrilátero, centro de giro este, y 120 otra vez, va bien, 120 otra vez. Venga, 120, jolín. Y entonces uno lo ve así y dice, esto no es, ¿no? ¿Es así? ¿Es así o no es así? No. No. Jolín, no es así. Dicen que no. No es así, no. Esto está girado así, esto no cuadra. Esto no es tan fácil. Entonces, ¿qué? Entonces ya hay que pues fijarse un poquitín más, ¿no? Hay que hacer las cosillas con un poquito más de detalle, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, vamos a copiar un logo, no sé si lo tengo por ahí. Vamos a quitar esto. Esto lo vamos a borrar todo. A ver si lo puedo coger aquí. Esto. Uy, creo que se me ha bloqueado. Ahora. Aquí. Creo que esto se me ha petado. Voy a cerrar. Se me ha petado. Voy a cerrar, perdón. Voy a cerrarlo. No guardar. Vamos a mirarlo bien. Vamos a mirarlo bien. Lo podemos hacer con una copia, a ver, con la herramienta esta mismo, con el recorte. Vamos a recortar por aquí. A recortar así, nos lo vamos a llevar. No lo he cortado bien. Nuevo. A ver. Vamos a recortarlo. Nos vamos a ir a un GeoGebra nuevo. Nuevo. Venga, no guardar. Vamos allá. Venga, vamos a pegar. No sé si me lo ha pegado. Insertar desde el portapapel. Ahí tenemos. Venga. Esto lo vamos a hacer un poco más pequeño. Así. Bueno. Ahí. Bueno, ahí mismo. Da igual. ¿Vale? Entonces. Vale. Vamos a trabajar sobre él. Vamos a trabajar un poco sobre él. ¿Veis alguna cosa? Sí. ¿Qué veis? Yo veo un triángulo, mirad. Un rombo, ¿no? Un triángulo aquí. Sí, claro. Yo veo un triángulo equilátero, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora vamos a quitar la imagen de abajo. Vamos a dejarla ahí. Y vamos a trabajar sobre ese triángulo. ¿Vale? Vamos a quitar la etiqueta de aquí. Vamos a trabajar sobre él. A ver, y si investigamos un poco, si miramos un poquitín, ahí es equilátero, ¿eh? Entonces, ¿qué veis? Y estaríamos, digamos, trabajando, podemos resolver de muchas maneras, pero estamos trabajando con el tema de transformaciones geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a mí lo que se me ocurre es decir, bueno, pues esto parece que sea, ¿no? Miramos aquí, parece que sea un tercio, ¿no? Un tercio, ¿sí? Y esto parece que sea que, pues, si calculamos, bueno, como es equilátero, bisectrices y todo, al final ese punto, los puntos notables del triángulo van a ser todos los mismos, ¿no? Entonces, vamos a calcular ese punto. Podríamos decir, pues ese punto, pues vamos a calcular una bisectriz. A ver, ¿dónde la están? Que no me acuerdo bien.
También podríamos hacer con mediatriz o con recta perpendicular, ¿eh? Podemos hacer como queramos, con las alturas, como sea. A coger, por ejemplo, bisectriz. Dice 3 puntos, pues la bisectriz, por ejemplo, cojo este y y tengo una bisectriz. Y ahora voy a coger, pues otro, por ejemplo, este y este. Ya tengo 2 bisectrices, es suficiente, ¿no? Con 2. Y ahora vamos a calcular la intersección de estas 2. Vale, ya tenemos ese punto F, ¿de acuerdo? Vamos a ver, y vamos comprobando, a ver. Ah, pues sí, ¿no? Va la cosa bien. Dices, bueno, pues ya tenemos ese punto que puede ser, en ese giro que habéis comentado, pues puede ser el centro de giro, ¿no? Y ahora habría que construir estos rombos de aquí, ¿no? Entonces, si resulta que esto es un tercio, podríamos hacer operaciones con vectores, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a calcular cuál es el vector punto inicial, punto final, el C y el punto final, el D, por ejemplo. D. ¿De acuerdo? Tengo ese vector U, que lo veis ahí. Voy a sacar ahí la etiqueta, la saco ahí. Ese es el vector U. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora podríamos decir, ¿cómo consigo el punto aquí a un tercio, ¿no? A un tercio de lo que es este lado del triángulo. Pues bueno, podríamos decir, al final, que es el punto C, ¿vale? Más, ¿y nosotros qué hemos hecho? Al punto C, si lo trasladamos, fijaos en el tema que estamos, lo trasladamos utilizando el vector U, pues sería más un tercio, por ejemplo, del vector U. ¿De acuerdo? Y ahí tengo el punto GS. Vamos a sacarlo aquí afuera. Y lo mismo, podemos ir mirando a ver. Ostras, mira, pues sí, va encajando todo, ¿no? Va encajando todo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pues por hacer cosas diferentes, ¿no? Podríamos sacar, fijaos, aquí, esto es una recta paralela a la base y ¿qué pasa por el punto F? Pues por utilizar otra herramienta, hay por ahí una que es recta paralela, ¿de acuerdo? Entonces, elige un punto y la recta paralela. Pues elijo este punto y la recta paralela. Ya la tengo, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué me tocaría? Pues calcular este punto de aquí, que sería la intersección. Entonces, hago intersección de este segmento con la recta que acabo de calcular y tengo ese punto H, ¿vale? Pues ahora ya, con eso ya podemos generar el polígono, ¿de acuerdo? Decimos C, G, F, H y cerramos, ¿de acuerdo? Vamos a darle color, las propiedades, y ya lo tenemos. Amigo, ahora sí, ¿no? Ahora sí que parece que esto va bien. Entonces, ¿qué? Pues ahora sí que vamos a hacer un giro. Vamos aquí, a los giros, gira, vale. Entonces, voy a cogerlo así, centro de giro sería F y hemos dicho que giraba 120, ¿verdad? 120. Hala, pues vamos a ver. Y ahora cogemos y lo mismo. Aquí, perdón. Voy a coger el cuadrilátero, centro de giro el mismo y otros 120. Y ahí está. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí que parece que lo hemos hecho bien. Antes no encajaba la cosa, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Entonces, bueno, no se trata de dibujar, sino que se trata de utilizar diferentes herramientas, ¿de acuerdo? Un vector, un módulo de un vector, una traslación, en este caso, puntos notables del triángulo, y a partir de ahí hacemos la construcción de la Mitsubishi, ¿de acuerdo? Venga, y voy a acelerar porque si quiero contaros muchas cosas, no. ¿Esto os ha gustado? La voy a cerrar. Venga,
Cierro, no guardar. Vamos a otro. Este os lo enseño solo, ¿vale? Y así, pues, a ver, estamos por aquí. Mirad, otro que es interesante es este, el de Audi. El del Audi. ¿Vale? Y este, bueno, pues este, fijaos, este lo que hice al final, pero no se trata de dibujar, ¿eh? Se trata de hacer cálculos y operaciones para que al final pues veamos que más o menos nos encaja. Este hay una pequeña variación cuando lo construí, ¿de acuerdo? Y mirad, y luego lo que hice fue darle color, con los colores dinámicos, pues darle un poco de color para que fuese un poco más atractivo, ¿de acuerdo? Pues nada, el de Audi. Y da juego, porque este habría que hacer, si después cuando lo tengáis activáis todo, pues a partir de una circunferencia, ver cómo se corta, cuánto la tengo que trasladar mi circunferencia, hay que hacer algún calculillo, No se trata solo de coger y decir, dibujo circunferencia y ya está. No, hay que buscar los razonamientos y hacer la construcción, ¿de acuerdo? Nada, pues esto también nos da mucho juego. Venga, esta no guarda. Bien, y hablando de esto de colores dinámicos, pues otra de las cosas que hemos hecho, y os cuento rápidamente, esto lo aprendí de Mora, un día le pedí, oye, esa práctica que tenías por ahí de los colores dinámicos, ¿vale? Entonces, bueno, os lo cuento rápido, imagino que la gente sabrá, pero pues, si hay alguno, como no sabemos quién está por ahí, vamos a coger otro, a ver, vamos a coger este, hacer uno nuevo, aquí, no guardar, y venga. Pues cuando trabajamos en segundo también las funciones y diferentes familias de funciones, ¿de acuerdo? Pues una de las cosas que podríamos hacer es, yo lo hago básicamente con las rectas, con parábolas y con función inversa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, por hacer uno cualquiera sencillito, vamos a poner, por ejemplo, igual a 2x más b. Entonces, me dice que B no le conoce, que crea un deslizador, pues nada, pues vamos a crear este deslizador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que como la pendiente siempre es la misma, pues está, ¿veis? Cuando lo movemos, pues tenemos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a activarle el rastro a la función y, fijaos, cuando la vamos moviendo, pues vamos activando el rastro. ¿Vale? Esto lo podemos animar y nada, y nos genera esto solo. Pues una colección ahí hay una animada de líneas que son de rectas que son paralelas, ¿vale? Pero lo interesante de esto es que vamos a las propiedades y aquí en avanzado, pues fijaos que nos permite, esto yo siempre lo que cuento es un poco como si tuviéramos una máquina de esas que hacen los botes de pintura, que nosotros le decimos, oye, ponme tanto de rojo, tanto de verde y tanto de azul, y me creas mi color. Entonces, como nosotros tenemos aquí un parámetro, no me sale la palabra en castellano, en punyisclante, en castellano com es, un deslizador, ¿no? Un punto que se desliza. Entonces, bueno, como en definitiva es un parámetro que va cambiando, pues nosotros le podríamos decir, mira, pues vas a ponerme del rojo, pues me vas a poner B más 1. ¿Por qué B más 1? Pues no sé, hay que investigar y hay que probar. ¿De verde cuánto me pones? Pues mira, de verde me vas a poner B partido por 2. Y de azul me vas a poner, pues, no sé, B elevado al cuadrado menos 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ya está. Vale. Le damos y lo guardamos. Y entonces ahora empezamos a dar y fijaos lo que irá apareciendo. No sé si se ve bien. Va apareciendo pues como una especie de bufanda, con colores. Esta no es muy espectacular, pero bueno. Vamos a cambiar, vamos a hacer otra. Por ejemplo, esta la voy a desactivar porque veamos otra cosa y vamos a poner y
igual a, vamos a ponerle ahora bx, que cambie la pendiente, más 3, por ejemplo. Entonces, ahora sí, vamos a activarle el rastro y lo mismo, vamos a cambiarle los colores. Pues aquí vamos a decirle b elevado al cuadrado, aquí no sé, b más 1 y pues no sé. Luis, pon 1 partido por B. 1 partido 1 por B. partido por B. Vale, sí. 1 partido por B. Vale. Y ya está. Entonces, pues bueno, depende también el valor, el incremento que nos haya dado. Vamos a cambiarle a este, propiedades, el incremento le podemos cambiar un poquitín, 0,02, por ejemplo. Y entonces, pues, bueno, nos va haciendo composiciones de colores, más juntitas, menos, depende de ese incremento que le pongamos, y ya está. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Pues yo lo que hago es lo mismo. Una vez, ya veis, en un nada está explicado. Pues con todas las diferentes familias de funciones que hemos trabajado, que son, ya digo, las parábolas, las funciones inversas, tal, y las rectas, pues que cada alumno pues haga sus composiciones, sus creaciones de colores, y lo que sí que les digo es, a ver si lo tengo por aquí, creo que lo tengo aquí, es, creo que es este. Mirad. Hacemos una plantilla, ¿vale? Hacemos una plantilla donde cada alumno tiene que poner en un lateral, digamos, la leyenda de lo que ha hecho. ¿Bien? Entonces, este dice, yo he cogido esta, simplemente, A partido por X, ¿vale? Y yo he puesto como combinación de colores estas 3 y me ha salido esta composición, ¿vale? Pues fenomenal. Y cada uno pues va probando y luego pues cada uno se queda con aquella que le ha quedado mucho más bonita, ¿no? Entonces, vamos aquí a lo del Padlet, porque también cuando estábamos confinados hicimos una de estas, que es funciones con GeoGebra mientras estamos confinados. Vale, y aquí tenemos pues las que fueron haciendo alguno de ellos, ¿de acuerdo? Y cada una, como veis, tiene que tener la combinación, los parámetros que ha puesto en su expresión, en su función, y luego las operaciones que ha dado. Entonces, pues bueno, cada uno hace, y tenemos otra, pues va haciendo. Yo he utilizado 3 y estas combinaciones, y me he generado este diseño. Nada, fenomenal. Y cada uno pues va utilizando. Julia es del Barça, pues ha hecho una bufanda ahí o no sé, del Barça, ¿de acuerdo? Ricardo, pues nada, aquí ha hecho combinaciones ahí distintas. Bueno, cada uno al final acaba poniendo la función que quiere. Bueno, bien, lo bonito es hacer estas creaciones. Y claro, y creamos un Padlet o las imprimimos si estamos en el instituto y, oye, para no ser menos que los de dibujo, ¿verdad? Y las hacemos ahí, ¿vale? Ahora va, venga, esta ya otra idea para el año que viene, cuando lleguéis, que hagáis una exposición también de funciones en colores. Vamos, si no me da tiempo a enseñaros todo. Bueno, otra de las cosas que me gusta es hacer pequeñas simulaciones, ¿vale? Entonces, también cuando hemos estado ahí, hemos hecho la compra del coche, ya veis que hago muchas cosas de coche, no sé por qué, luego yo tampoco es que tenga ahí un coche. A ver, había uno que era la compra de un coche, la compra de un Kia, ¿vale? Este lo comenté en la escuela Miguel de Guzmán. Bueno, voy a parar. Mirad, os lo comento rápido, ¿vale? En este hay un enunciado. El otro día Bernat decía, no me gustan los enunciados. Cago en la mar, no te agradan los enunciados. Bueno, y yo les dije, vamos a comprar un coche, va. Y nos vamos a internet y buscamos. Vamos a comprar un Kia y el Kia vale tanto, ¿vale? Oye, y los coches, ¿qué pasa con el tiempo? Pues que van perdiendo valor, ¿no? Pues van perdiendo valor. Entonces se van depreciando. ¿Cuánto? Busquemos un artículo que hable de estas cosas. Buscamos un artículo, oye, que los coches se deprecian sobre un 15, un 20, un 25% más o menos, entre un 15 y un 25% cada año. Calculamos el 15%,
y del precio del coche y sabemos que se deprecia unos 1.942,5 euros cada año. ¡Hala! Ya hemos montado la función, y uno puede decir, va, pues vamos ahora a estudiar, a ver la tabla, a ver qué está pasando con el precio de los coches, esos y tal. ¿Vale? Entonces, lo hago sobre este ya porque así vamos rápido y me da tiempo a comentaros unos cuantos. Pues, ¿qué es lo que tiene de bonito esto? Que realmente cuando uno empieza y representa la función, pues le sale todo lo que veis en verde. Vamos a cambiarla a otro color para que se vea mejor, o quito lo de antes. Bueno, igual quito lo anterior y ya está. Lo que viene después. Quito esto. ¿Vale? Voy a quitar todo esto y la voy creando sobre ahí. ¿Vale? Este ahora lo tengo bloqueado. Bien, entonces, esa es la función que explica cómo evoluciona el precio de mi coche. Pues, hombre, pues en principio no. ¿Por qué? Porque, hombre, nosotros, si esto es la línea de tiempo año a año, el eje de las X, pues, hombre, esto no tiene ningún sentido, esta parte de aquí. Entonces, empezamos con esas pequeñas detalles que tiene GeoGebra de programarlo un poquitín, ¿no? De utilizar. Yo esto me acuerdo de cuando utilizaba Derive, ¿no? Entonces dices, pues es que la función solamente tiene sentido a partir de que la X sea positiva. Entonces, mi función lineal, ¿cuál es? Pues, hombre, pues hay que poner que la X tiene que ser necesariamente positiva. Tenéis un comando que es el si, ¿de acuerdo? Que podemos utilizar en un principio. Si ponemos una condición, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, si mi valor de X es mayor o igual que 0, puedo coger desde aquí, si es mayor o igual que 0, entonces mi función es como la f de x, ¿vale? Pues sí, pero solo cuando es mayor o igual que 0. Bien, y ya tengo esto. Y ahora fijaos, si le quito la de arriba y ya tengo esto arreglado. Dices, bueno, pues ya hemos hecho algo. Entonces, luego, algunos de los alumnos decían, hombre, pues aquí esto tampoco tiene mucho sentido, esto que aquí pasa. Joder, no tiene... y había otros que decían, hombre, sí, porque si pasan muchos años, aquí no han pasado muchos, pero bueno, el coche al final no vale, no es que no vale nada, sino que es una tartana y como tiene que venir la grúa por él para llevárselo, pues encima le tengo que pagar al de la grúa y entonces eso podría ser el significado esto de aquí negativo. Bueno, podría ser. Bien, si no, hubo otro que dijo, no, pero hombre, es que si el coche siempre va a tener un valor, siempre va a tener un valor. ¿Y cuánto crees tú que va? Hombre, ese coche, aunque pase el tiempo, al final siempre nos cobrarían 1.000 euros. O sea, nos darían por él 1.000 euros. Dices, hombre, pues si nos darían por él 1.000 euros, pues vamos a ver, sería igual a 1.000, ¿no? Vale. Entonces, claro, realmente la expresión que me explicaría cómo va evolucionando el precio del coche, pues sería hasta este punto y luego ya por él siempre nos van a dar por lo menos 1.000 euritos, menos no. Sería esa función constante. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Habría que resolver una ecuación que para nosotros sería aquí una intersección, ¿vale? Rápido voy, la intersección de esta con esta, y me sale el punto E, que veis que es 6,15, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería mi función? Hombre, pues mi función, desde luego, la I igual a 1.000, esa habría que modificarla, porque esta parte negativa no es. Entonces, otra vez con el comando si, por ejemplo, le decimos si ahora la X es mayor o igual, ¿no? La X es mayor o igual que, mayor o igual que el 6,15 este que me ha dado, 6.15, pues ahí la función es la que hemos dicho, 1.000 euritos, constante igual a 1.000, ¿vale? Pues ya la tenemos y esta la puedo quitar, ¿no? ¿Veis? Y lo vamos poco a poco ajustando, paso a paso, ¿eh? Pero ahora realmente la mía es así y luego cuando llegamos al punto E ya permanece constante. Entonces hay que arreglar esa función. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues entonces esto lo podemos hacer con varios sys, que es lo que se llaman los sys anidados, ¿no?
La gente que hace informática lo llama así, los if o las condiciones o los sys anidados uno dentro de otro, ¿no? Entonces podríamos decir, vamos a hacer otro sí. Sí, condición, entonces, y en caso contrario, pues vamos a ver. Entonces vamos a poner aquí. Si la condición, si la X habíamos dicho era mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, entonces, ya, pero no es mayor o igual que 0 porque es, voy a ponerlo aquí, es aquí mayor o igual que 0, op, mayor o igual que, op, X mayor o igual que 0, y aquí podría poner menor o igual que 6,15, ¿verdad? Menor o igual, aquí la X, menor o igual que 15. Voy a ponerlo así. Se puede hacer de varias formas. 15 no, perdón, 6,15. 6.15, ¿vale? Entonces, cuando estamos en ese intervalo, la función es como la f, voy a ponerle f de x, ¿de acuerdo? Pero en caso contrario ya no es así. En caso contrario nos dan 1.000 euritos, ¿vale? Pues es 1.000 euros, ¿de acuerdo? Y ya, tengo así. No, algo no ha funcionado bien, me habría funcionado mejor si lo hubiese hecho, porque veis, ahora en caso contrario me sale que por aquí también es negativa. Perdón, que también es constante y no es así, no es así. Entonces tendría que ponerlo de otra manera. Con el sí anidado funciona mejor. De hecho, bueno, la tengo aquí, mirad, ¿veis? Aquí lo he hecho de otra manera. Si está entre 0 y 6,15 es f de x, y luego, en caso contrario, ¿de acuerdo? Con un sí dentro de otro sí, cuando es mayor o igual que 6,15, entonces es lo de 1.000. Bueno, si queréis lo escribimos así mejor. Me gustan más los anidados. Y condición, ponemos, hemos dicho 0, 0 menor o igual x, menor o igual que 6,15, menor o igual que 6.15, entonces esto es f de x, y ahora, en caso contrario, y vuelvo a poner sí, le vuelvo a poner una condición aquí, porque aquí le voy a poner, la condición será que la x ahora sea solamente la parte mayor o igual que 6,15, x mayor o igual que, no me lo coge, 6,15, 6.15, es 1.000, y ya está. Cierro, no sé si me dejaré alguno, creo que no, y ya está. Y ahora ya sí, esta la voy a quitar, ¿veis? Y ahora ya la he pintado, esta también la puedo quitar aquí, y aquí está. ¿De acuerdo? Y ya fijaos que nos la pone cómo funciona a trozos, como estamos acostumbrados a ponerlo muchas veces, ¿no? Y entonces, lo que me gusta ahora es intentar también simular, ¿no? Simular esto. ¿Y cómo lo puedo simular? Bueno, pues poniendo un punto que se deslice por la función, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que ya lo tengo puesto por ahí, lo voy a activar. Este no era, a ver dónde lo tenía. No me acuerdo qué será, el E. No, el E no era. El D será, ¿no? Vale, yo ya lo había puesto aquí. Bueno, puse ponemos un deslizador, con A lo habré ocultado el deslizador también. Fijaos, ponemos un deslizador, ¿vale? Este deslizador tendría que ir desde 0 hasta, pues no sé, hasta los años que queramos, no puede ser negativo, ¿de acuerdo? Y cuando lo pongo, ¿veis? Y el punto es el punto D, ¿vale? Que si os fijáis, hemos puesto la coordenada X es el valor del deslizador y la imagen QDA, ¿de acuerdo? Bien, esto lo controláis, ¿no? Sí. Entonces, ¿veis? Ya va el puntito por la curva. Después, ¿qué he hecho? He traído una imagen, ¿de acuerdo? La he pegado aquí y la imagen esta, vamos a ver las propiedades, si las veis, en la posición, fijaos, la esquinita
la esquinita de la que está a la izquierda, la parte inferior, que sería esta, lo que le he dicho es que sea el punto D, ¿de acuerdo? El punto D, recordad, es este que he colocado que se va deslizando por mi función, ¿vale? Entonces, cuando le doy, el coche pues va recorriendo por ahí. Y entonces hemos hecho una pequeña programación, una pequeña simulación, digamos, ¿eh? Y hemos andado ahí jugando, ver cómo y simulando cómo el precio del coche va descendiendo o cómo se queda. ¿De acuerdo? Va, rápido, que me quedan 5 minutos de nada. Cierro. Guardar, no. Va, esta otra, esta también me gustó mucho. Os la cuento rápido. Porque resulta que me dio por las funciones y los deportes. Entonces, cogí el básquet, cogí el fútbol, cogí el ping-pong también, que pasé alguna por ahí, cogí el raspall, que es un deporte autóctono nuestro, de aquí de la Comunidad Valenciana, un juego de pelota que se juega en un trinquete, ¿de acuerdo? E intentar pues hacer las simulaciones. Entonces puse esta pregunta, fijaos, el Ricky Rubio se dispone a hacer un lanzamiento de triple y esto de aquí podría no ponerlo, podría no colocarlo. Se dispone a hacer un lanzamiento triple, que podría ser definitivo para conseguir el pase a semifinales contra Australia, ¿no? Entonces, dice, la trayectoria ha descrito esta función. Y dice, la canasta se encuentra a 1,20. Podría no ponerlo, ¿de acuerdo? Y la altura de la canasta está a 3,05, que lo tengo aquí, que también podría no ponerlo. Y de esta manera, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a investigar y buscar, los que saben de básquet nos pueden decir alguna cosilla, y si no, vamos y los buscamos, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntas que podemos hacernos. Bueno, ¿ha entrado la canasta con ese tiro? ¿No ha entrado? Oye, si lanzó un triple desde la línea de 6,75, ¿desde qué altura lo lanzó el Ricky Rubio? Simula ese lanzamiento y bueno, y luego otras preguntas, ¿no? Que pueden ir surgiendo. ¿Podría haber hecho alguien algún tapón o no? O hasta dónde se puede hacer un tapón o no en este tipo de problema, ¿no? ¿Dónde tendría que estar situado un jugador para hacer un tapón? Entonces, bueno, pues los que saben de básquet bien y los que no, pues intentamos buscar cuáles son las normas, ¿no? Entonces, bien, al final, pues lo que uno a priori puede hacer es, para hacer la simulación, sería coger y decir, vale, pues hago la trayectoria. La trayectoria la represento, la trayectoria es una parábola, bien, y tengo esto, ¿vale? Y luego pues ya vamos investigando y vamos dando respuesta, ¿no? ¿Habrá entrado? Pues bueno, la canasta como está a 1,5, a 1,25 de la línea, yo he supuesto que la línea de campo está en el origen de coordenadas, pues pongo a esa altura, veis, una canasta, incorporado esa imagen, la he limpiado para que sea transparente, ¿de acuerdo? Y nada, y podemos ver si, bueno, pasa por ahí o no pasa por ahí, para hacer el enceste. ¿Qué más? Claro, si el Ricky Rubio está allí, pues habrá que ver desde dónde la ha lanzado. Está a 6,75, porque realmente la trayectoria tendría sentido desde donde tiene las manos el Ricky Rubio y sale el balón. Y sin embargo, y sí que tiene sentido nuestra función, ¿no? Ahí habría que ver. Aquí tiene sentido porque cae y luego, bueno, pues sigue cayendo hasta que bota en el suelo, ¿no? Alguno me dirá, profe, cuando toca la red cae más recto. Vale, pues bien, podríamos estudiar eso también. Entonces, bueno, hacemos una simulación, ponemos un balón para que se vaya moviendo por encima de la recta y luego lo que hice fue coger una imagen del Ricky Rubio, la volteé y ya la arreglé, le puse al Ricky Rubio en el 6,75, ¿de acuerdo? Y vamos haciendo la simulación. Y luego vienen las preguntas. A ver, ¿hasta dónde se puede hacer un tapón? Pina, tú que eres alto sabrás de básquet. ¿Hasta dónde puedo hacer un tapón? ¿Cuándo se puede hacer un tapón? Hasta el máximo de la parábola, es decir, el vértice.
cuando el balón ya pasa el vértice y está cayendo, es ilegal el tapón. Muy bien, muy bien. ¿Veis? Entonces investigamos las normas. Las normas del básquet dice que mientras va subiendo el balón, mientras va subiendo se puede hacer un tapón. Pero ya en el momento que empiece a bajar, ahí ya no se puede hacer un tapón. Entonces estaríamos de alguna manera preguntando dónde alcanza el balón el punto más alto y empieza a descender, que sería justamente pues, el vértice, ¿no? En este caso. Habría que ver en qué posiciones. Y luego también habría que investigar, porque nosotros podemos ir forzando las preguntas, pero a veces aparecen ellas solas, esas cuestiones. Porque podríamos decir, hombre, ¿y tú te crees que hasta ahí vamos a ver a qué altura está el balón? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este instante, el 378, ahí el balón está a 378, no sé cuál es el punto ahora. No lo veo, no sé si es el punto O, ahí. El punto O, fijaos, este es el vértice 354, esa altura, pues habría que pensar si los jugadores de básquet miden 2 y algo, con la mano para arriba ya más, ¿no? Y si saltan, pues llegarán a ese 350, perdón, la altura sería 4,5, ¿no? En el punto más alto sería ese 4,5 de ahí. Es decir, aquí el balón está a una altura de 4,5 metros, 4,5 de alto. Y dices, 4,5 metros ya llega uno aquí, o no, 2 metros, la mano 1 metro más, uno que puede saltar 1 metro para arriba, no lo sé. Podemos discutir si uno puede saltar tanto y llegar a los 4,5 y bueno, pues surge el debate, surge un poco pues todo. Y en esa simulación, pues de nuevo, pues estamos haciendo esa pequeña programación, utilizando ese comando sí, que para los chavales pues de segundo, de tercero de la ESO, pues me parece que es interesante, ¿no? Ya está. Y quería haceros también otra, a ver que quite esto. Quería enseñaros la última rápido ya y me voy. Esta ya ni la explico, pero bueno, la comento, la tenéis ahí. Esto lo hice con los de... Es una actividad de bachillerato. Esto es de un examen de PAU, pero francés, Entonces lo adapté y nada, había que construir el perfil a partir de una función. Habría que construir el perfil de una bombilla y como decía, pues a ver, las herramientas estas lo que nos permiten es, bueno, yo he resuelto mi ejercicio o mi problema, lo he resuelto de forma analítica y con la herramienta lo que puedo hacer es comprobar y ver si efectivamente todos mis cálculos, todas las cosas que estoy haciendo, pues está bien, ¿no? Yo veo aquí el perfil veo aquí el perfil de la bombilla y veo que todo me da continuo, que todo me da suave, si todo me da suave, ese concepto de derivabilidad, ya sabéis que va con ese concepto de suavidad, no hay picos, no hay nada, ¿no? Entonces, hombre, pues parece que lo he hecho bien, ¿no? Que este es el perfil de la bombilla. Luego, bueno, ya los franceses ya no pedían nada más, pero bueno, yo lo que hice fue hacer un giro, de hacer una revolución de la función, porque pedía el volumen. El volumen, bueno, se puede hacer, a mano se podía hacer relativamente sencillo, y nosotros lo hicimos con calculadora, pero bueno, y después, por lo menos, pues oye, si hacemos la simulación del volumen, de cómo queda la bombilla, pues qué bien, ¿verdad? Pues bueno, podemos hacer esa rotación. Y luego lo que hice fue, ya para jugar, pues con los colores dinámicos, pues hacer que esas superficies que se generaban al hacer la rotación, pues que cambiaran de color, ¿veis? Y va clic, clac, pues encendida, apagada, pues vamos jugando por darle otro salero a la actividad, que en definitiva pues también está bien, ¿no? Y luego también la tengo en otro archivo, también le pusimos hicimos una pequeña espiral, y bueno, pues y hay que buscar la expresión de la espiral, y luego pues hay que adaptarla para que quede bien ahí dentro, que no es de bachillerato de segundo, vale, no lo es, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque hagamos alguna cosilla un poco más allá, entretenida, divertida, que nos abra los ojos, que nos motive y todo eso. ¡Hala! Y con esto ya he acabado. Pina, ya estoy. Ya no hago nada más.
Bueno, Ya he acabado. Luis, nada, Esto tengo que se está replicando la... Pues nada, mil gracias por estar ahí. Para mí ha sido estupendo, fenomenal, muy bien, interdisciplinar, en fin, maravilloso. Y nada, yo quería concluir las charlas agradeciendo a todos los ponentes, Mora, Bernat, Alejandro, Débora y Luis, por estar aquí. Y de cada uno de ellos, pues yo de todos los días que he estado aquí viéndolos, pues bueno, de Mora comentó que el arte activa el cerebro o activar el cerebro mediante el arte, es decir, pues trabajar el arte, ¿no? en las aulas de matemáticas, que yo creo que es muy, muy interesante. Débora trabajó las flores con mucha paz y sosiego, es decir, que eso también pues deberíamos de trabajarlo en clase, ¿no? La tranquilidad en clase, que a veces pues, bueno, a veces no podemos, ¿no? Por ciertas cosas. Luego tuvimos a Bernat, que nos habló un poquito de la inseguridad técnica que tenemos los profesores, ¿no? Es decir, que en ocasiones no queremos utilizar, no queremos salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Pero no hay que tener miedo. Y hoy dijo 4 términos que me encantaron, que es adopta, crea y comparte. Adapta, crea y comparte. Y además que el GeoGebra implica mucho al alumno en la clase, ¿no? Habló de esta cuestión. Y también habló, que comentaba Luis, de que no hay que dar enunciados. Pero yo creo que, a ver, mi interpretación es que primero construye y luego trabaja el enunciado. No es decir, no quería ver, es decir, que no utilizamos enunciados, que es necesario, vamos. Yo creo que iba por ese sentido. Luego tenemos a Alejandro, que una frase que me encantó, que comentó que la estadística está salvando vidas y hay que transmitir esto a los estudiantes. Vamos, que es una gran desconocida la estadística, yo creo que tenemos que trabajarla más. Y finalmente, pues Luis nos habla de que hay que utilizar las herramientas para llegar más lejos, para facilitar el aprendizaje, para cambiar la metodología de la metodología docente que utilizamos, ¿no? Y que hay que crear clases para pensar, para investigar, ¿no? O en la clase hay que pensar o hacer a los alumnos pensar, investigar. Y nada, y muchas gracias, en fin, y es un pequeño resumen, muchas gracias, dar las gracias también a todas las, digamos, asociaciones que nos han difundido los talleres. Agradecer a la Junta de la Sociedad de Profesores y a todos los profesores que están aquí, los que están en Latinoamérica, en Australia, en Singapur. No, es que no sé dónde están los compañeros, sé que hay por todo el mundo. Y nada, y gracias a todos y nada. Si está aquí Alejandro, si está Luis, si está Mora, si está Bernat y quiere decir alguna cosita, pues nada. Nada, Pina, muchas gracias por haber organizado esto. Y bien, siempre es muy bonito aprender de los demás, ¿eh? Es alucinante poder compartir las cosas que hacemos en el aula y demás, pues aprender, porque en eso estamos, ¿eh? Aquel que diga que yo ya todo lo que tenía que aprender ya lo aprendí cuando estudié en la universidad, creo que está muy equivocado. Y creo que es muy importante como docentes que no dejemos nunca de aprender de los compañeros, de compartir las experiencias que les funcionan y que nosotros podamos implementar. Y aprender también de nuestros alumnos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ellos a veces pues hacen también cosas maravillosas, estupendas, y nos abren los ojos y también nos dan ideas. Y aprender de ellos también es muy bonito. Yo creo que eso, fíjate, pues por ejemplo, las actividades estas de los animales, de las construcciones de este año, que a mí me han dejado mis alumnas alucinado, ¿por qué no? Alucinado. Entonces, aprender de ellos también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es interesante. Sí,
una de las cosas que a mí me gustan más de estos encuentros y de aprender de los compañeros es que muchas veces te encuentras con algo que has encontrado en un sitio, lo has adaptado a tu clase, lo has comentado y después resulta que te lo encuentras que otro profesor ha cogido lo tuyo, lo ha vuelto a cambiar y te sorprende otra vez lo que está haciendo el otro. Yo creo que así es como aprendemos y así es como podemos seguir avanzando en las clases de matemáticas y así como haremos que nuestras clases sean cada vez mejores. Y nada, y me encanta el haberos escuchado a todos. Y a Pina por la organización, claro. Me quieren mucho, Mora, me quieren mucho. Nada, si está Alejandro, no sé si está Alejandro, de buenas he tenido que ir y Bernard, no sé si está por aquí Alejandro y quiere comentar alguna cosita, no sé si estará, creo que no está. Bueno, pues nada, yo creo que hemos terminado. Ah, bueno, no, quería comentar una cosita. La idea, me gustaría continuar con los talleres, ¿vale? Y los iremos, la información la iremos publicando en la página web de la sociedad. Entonces, mi idea es hacer uno cada mes. Ya estoy ahí tanteando a algunos ponentes y nada, a ver si podemos hacerlo y junto con Mari Carmen, que está en Las Palmas, que ha creado una asociación de los amigos de GeoGebra, pues no sé, pues a ver si hacemos ahí como una, en fin, serán bimensual, quiero decir, dos, ¿no? Aún haremos esfuerzos y iremos compartiendo cosas o, bueno, en fin, ya veremos cómo lo hacemos. Y nada, poco más. Si nos da la vida para eso, ¿eh? Porque vamos a tope todos. ¿No, Lluís? Sí, sí. Bueno, ahora a descansar todo el mundo. Nada, descansar todos y muchas gracias a todos por estar ahí. Venga, gràcies, Pina, per tot. Gràcies a tu, Lluís, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Ara, desconectamos. Pero...